Un saludo muy especial para todas aquellas personas que hagan parte de este mundo del podcast y como también a todas aquellas personas que se encuentren suscritos a este canal llamado Academia Laboral, donde en el nuevo episodio trataremos una figura reciente creada por el legislador, que es la llamada pensión familiar. Para empezar, hay que decir que esta figura de la pensión familiar fue creada por el legislador mediante la ley 1580 del año 2012 y que posteriormente fue reglamentada mediante el decreto 288 del año 2014. Pues bien, el legislador del año 2012 definió la pensión familiar como aquella prestación económica que se reconoce por la suma de esfuerzos, de cotizaciones o de aportes de cada uno de los cónyuges o de compañeros permanentes, que da como resultado el cumplimiento del tiempo mínimo para acceder a la pensión de vejez, tanto en el régimen de prima media, que es el que está administrado por Colpensiones, como el régimen de ahorro individual con solidaridad, que está administrado por los diferentes fondos privados. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es aquel que está administrado por los fondos privados, la ley 1580 señala que para poder adquirir el reconocimiento y pago de la pensión familiar, las personas, en este caso la pareja, debe cumplir con el requisito de ser candidatos para obtener la devolución de saldos. Es decir, que deben de cumplir la edad mínima exigida, que en este caso son 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y que el capital que tengan acumulado en su cuenta individual no pueda financiar una pensión de vejez. En tal caso, se suman el capital acumulado de la pareja y se hace uno solo y se suma para ver si pueden financiar la pensión familiar. En el caso dado de que sumando el capital acumulado por la pareja no se pueda acceder a la pensión familiar, en tal caso entonces se tiene en cuenta las semanas cotizadas por ambos, a ver si suman el mínimo exigido para poder acceder a la garantía de la pensión de vejez, que señala en el régimen de ahorro individual, que en este caso son 1150 semanas. Y la misma ley señala que hay que acreditar un tiempo mínimo de convivencia, que en este caso son 5 años. 5 años de convivencia, llámese la pareja, llámese que estén casados o que sean compañeros permanentes. Deben acreditar 5 años de convivencia. Y si alguno de la pareja no está afiliado al régimen de ahorro individual, en tal caso uno de ellos debe trasladarse al régimen de ahorro individual, y el fondo privado, después de acreditar, después de comprobar que la pareja cumple los requisitos para acceder a la pensión familiar, se la deben reconocer, y en tal caso el acto administrativo, la resolución que expide el fondo privado, se reconocerán a la persona que tenga más tiempo afiliado al régimen de ahorro individual. En el régimen de prima media con prestación definida, que es el que se encuentra administrado por Colpensiones, para poder acceder al reconocimiento y pago de la pensión familiar se requiere que ambas, la pareja, tengan cumplido el requisito para poder acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Para eso nos vamos al artículo 37 de la ley 100, que señala que la persona debe cumplir con el requisito de la edad. Reitero, 57 años si son mujeres, 62 años si son hombres, y que la pareja en forma individual no tenga acreditado 1.300 semanas cotizadas al sistema. Por lo tanto, se suman las semanas cotizadas de la pareja y deben cumplir como mínimo
esa densidad de semanas, 1300 semanas. Cumplido lo anterior, otro requisito que exige la ley es que acreditar un tiempo mínimo de convivencia. Son 5 años que exige la ley para que de convivencia, 5 años de relación, 5 años de relación, llámese, ya sea una relación matrimonial o de compañeros permanentes, son 5 años que exige la ley. Otro requisito, y uno de los que se pasa por alto muchas personas, y es que la pareja debe estar afiliada al SISBEN y calificada los niveles 1 y 2 de eso. Calificada en el SISBEN en categorías grado 1 y 2. Y otro requisito que deben cumplir la pareja es que cada beneficiario, ojo, esto es en forma individual, debe acreditar que a los 45 años cotizó el 25% de la semana requerida para acceder a la pensión de vejez. Es decir, cada beneficiario debe señalarle a la administradora de pensiones, en este caso Colpensiones, que antes de los 45 años tenía como mínimo, si no me equivoco, 325 semanas, que es el 25% de las 1300 semanas que se siguen actualmente, de conformidad con la ley 797 del año 2003. Otros aspectos que hay que tener en cuenta en la ley que regula lo atinente a la pensión familiar es que si en el régimen de prima media, reitero, es aquel que se encuentra regulado por Colpensiones, una de la pareja resulta beneficiario del régimen de transición pensional de conformidad con el artículo 36 de la ley 100, pero nunca ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de conformidad con la ley anterior, cualquiera que le resulte aplicable, la misma ley señala que la pensión familiar no se reconocerá de conformidad con la ley anterior, es decir, se reconocerá de acuerdo con lo establecido en la ley 1580 del año 2012. De igual manera, en el mismo régimen de ahorro, en el de prima media con prestación definida, señala que cuando la pareja a la cual le reconocieron la pensión familiar se divorcia, la pensión familiar se extingue. En ese caso, cada miembro de la pareja recibirá un beneficio económico periódico. Y en lo relacionado a los BEDS, ya en este canal de podcast hay un episodio que explica en detallada forma la figura de los beneficios económicos periódicos creado mediante el acto legislativo 01 del año 2005. En este caso, de la pensión familiar, la pareja recibirá, si hay divorcio, el 50% de la pensión. Asimismo, señala que, como lo explicamos en el punto de Colpensiones, en el del régimen de prima media, existe acerca de cuando explicamos el tema de los 45 años, las 325 semanas, eso es como una especie de fidelidad al sistema, por lo que algunos que escucharán este episodio evocarán la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la fidelidad al sistema, entonces que declaró la inexigibilidad. Pues debo decirle a esos amiguitos que de pronto se acuerdan de esa sentencia, que ya la Corte la Corte se pronunció mediante la sentencia 134 del año 2016 y declaró ajustada a la Constitución el requisito de fidelidad al sistema, donde se exigen que la pareja tenga
en forma individual antes de los 45 años tener cotizado mínimo el 25% de las semanas, es decir, antes de los 45 años haber cotizado 325 semanas. Así que la Corte declaró ajustado a la Constitución. Sin embargo, si aún así consideran que la norma es inconstitucional, pueden buscar la sentencia, la C-134 del 2016, mirar los argumentos que se expusieron en la demanda, los argumentos de la Corte y buscar otros argumentos diferentes o manifestar a la Corte que los argumentos que se plantearon en esa 2016 ya no se encuentran vigentes, para ver si la Corte abre paso a declararla en forma inexequible. Por último, hay una restricción en el régimen de prima media con prestación definida, en el sentido de que el número de vínculos de pareja de una persona que busca también el número de vínculos de ser una pareja, y eso es para evitar cualquier distorsión con respecto a esta pensión, que dispone que por cada miembro de la pareja solo se puede acceder una sola vez a la pensión familiar. Una sola vez, es decir, no pueden venir a cambiar de pareja y después sumar las semanas cotizadas de la otra pareja nueva y ver si buscan otro tipo de reconocimiento pensional. Eso no lo pueden hacer, así que es un solo reconocimiento lo que va a haber si están en el régimen de prima media que está administrado por Colpensiones. Otro punto que poco se explica o poco se detalla es que en el régimen de ahorro individual, ahora pasamos al régimen de ahorro individual que está administrado por los fondos de pensiones. En el régimen de ahorro individual no existe ninguna, no hacen referencia ni al estrato, como hace referencia el régimen de prima media, que sí estén en estrato 1 o 2 del CISBEN, ni mucho menos exigen el requisito de fidelidad al sistema. No le exigen que hayan cotizado el 25% antes de los 45 años, como está en el anterior. Sin embargo, también, pero algo que está similar, es que si existe divorcio o separación, la pensión se extingue. En tal caso, el saldo de la cuenta donde le reconocieron la pensión familiar hará parte de la liquidación de la sociedad conyugal. En estos casos, si la pensión se paga mediante la modalidad de renta vitalicia, en este caso hay que ver el contrato de renta vitalicia que está establecido en el Código Civil y la modalidad que establece la Ley 100, la pensión se extingue y cada uno de los miembros recibirá mensualmente el 50% respectivo. Y la pensión no podrá ser superior a un salario mínimo. Siempre va a ser un salario mínimo y se reconocerá, tal como lo señala la misma ley 1580, que se reconocerá, por acá tengo el artículo, se me perdió, que se reconocerá a partir del momento en que la pareja ingrese los documentos para el reconocimiento y pago. Es decir, que posiblemente, y más posiblemente, no, probablemente haya un retroactivo para la pensión familiar. Y por último, si alguna de la pareja le han reconocido con anterioridad la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldo, dependiendo si se encuentra en el fondo privado o en Colpensiones, y posteriormente quiere que le reconozcan la prestación económica de la pensión familiar, eso no es motivo suficiente para que Colpensiones o el fondo privado le reconozcan, independientemente de que existe un literal en el artículo segundo del decreto 288 del 2014 que no se reconocerá la pensión familiar cuando algunos de la pareja le hayan reconocido la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos. Ese literal, en tal caso, habría que inaplicarlo, teniendo en cuenta los mismos argumentos que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia cuando
a la persona le reconocen la indemnización sustitutiva y posteriormente procede a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Los mismos argumentos los pueden aplicar si se llegase el caso de que se presente algo parecido. Y le aplican ese literal y deben de reconocerle la pensión familiar siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para cada régimen. Y otra cosa antes que se me olvide. Segundo, las parejas homosexuales también tienen derecho a que le reconozcan la pensión familiar. Así lo establece el último artículo del decreto 288 del año 2014. Y si no lo dijera, aún así también son beneficiarios porque la misma Corte Constitucional ha extendido cualquier tipo de beneficio a las parejas homoparentales. Y tercero, para terminar, ahora sí, el tema del traslado del régimen pensional. En este caso, hay una excepción. Por regla general, según la ley 797 del 2003, solamente se pueden pasar una vez cada 5 años de régimen pensional. Y si a la persona le faltan 10 años para adquirir el derecho a la pensión, en este caso si son mujeres, antes de los 47 años, o si son hombres antes de los 52, pueden trasladarse de régimen pensional. Pero si ya le faltan menos de 10 años, la ley le dice que no, a menos que sean beneficiarios del régimen de transición pensional, cumpliendo los 15 años de servicio, por los cuales ahí se pueden pasar en cualquier momento. Y la ley 1580 señala otra excepción, que es que si alguna de las dos de la pareja no está afiliada al régimen del otro, se puede trasladar. Y ahí resulta inaplicable la regla general de que le faltan 10 años o de una vez cada 5 años. Esa regla general se inaplica y deben de aceptarle el traslado para el reconocimiento de la pensión familiar. Así que cualquier cosa, estas han sido las 3 últimas cosas acerca de la pensión familiar, que si le reconocieron indemnización sustitutiva, aún puede tener derecho a la pensión familiar, se puede trasladar en cualquier momento si el traslado va a ser para pensión familiar. Y tercero, se me olvidó lo tercero, no me acuerdo, por ahí debe estar en el audio. Así que lo dejamos y hasta una próxima ocasión en este episodio del canal de podcast llamado Academia Laboral.